¿Qué es para ti la oración? Entendemos que la oración es la forma en la que tú te comunicas con Dios y en la cual establece esa comunicación hermosa, bidireccional, en cuanto a que tú puedes hablar con Dios y Él te responde a través de tu palabra. La oración es tan importante. Recuerdo la expresión de un predicador que decía, una casa sin oración, una familia sin oración, es como una casa sin techo, expuesta a los vientos, a las tormentas, al sol abrasador, ¿no? Y así es una bonita manera, práctica manera de entender cómo la oración es esa cubierta protectora que tenemos el privilegio de aprovechar todos los días. La oración es tan importante y vital para el Hijo de Dios que constantemente tú lees en la Biblia esas invitaciones a aprovechar este privilegio. Tú y yo sabemos que el cristiano que ora poco se preocupa mucho. Por otro lado, el cristiano que ora mucho va a tener poco de qué preocuparse. No porque no haya problemas, no porque no haya aflicciones, sino porque podemos descargarlas, descansar en aquel que dice, mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Cuando hablamos de la oración, hablamos de ese elemento en la vida cristiana que tiene dos compañeras inseparables. En la palabra de Dios las vemos así continuamente mencionadas juntas. Dos compañeras que también son extraordinarias cuando están presentes, y es lo que Dios quiere, que estén presentes en nuestra vida. La primera de estas compañeras se llama gratitud. Para que vayas tomando así el nombre de estas partes vitales que Dios quiere que estén presentes en tu vida. Y la segunda compañera de la oración se llama alabanza. Vamos a ver a través de esta sencilla enseñanza cómo cuando oramos, cuando tú vas con Dios, primero estás diciéndole, estás reconociendo tu incapacidad. ¿Por qué oramos? Porque vamos delante de Dios a pedirle por lo que nosotros no podemos controlar. Y entre más avanzamos en la vida cristiana, más nos damos cuenta que menos capaces somos. O sea, realmente lo que Dios quiere es convencernos de nuestra incapacidad. El creyente maduro es aquel que aprende a descansar cada vez más y en cada vez más áreas en las manos de Dios. Por eso cuando oramos, no nada más somos conscientes de nuestra incapacidad, sino que somos conscientes de todo lo que Dios hace, de todas las cosas que Dios hace en nuestra vida. Cuando oramos, somos más conscientes, por un lado, de nuestra necesidad de Dios y por otro, del trabajo de Dios. Y que además vemos cómo todos los días tenemos muchas razones para darle gracias, muchas razones para alabarlo. Por eso la palabra de Dios continuamente presenta la oración caminando de la mano con este otro elemento, oración y acción de gracias. Y la acción de gracias también caminando así en armonía con la alabanza. Tú no puedes estar orando sin realmente estar cosechando, estar experimentando un corazón agradecido. Te lo voy a explicar de esta manera. Podemos ubicar así dos momentos muy claros cuando hablamos de la oración. Enfrentas una necesidad, enfrentas un problema, tienes una angustia y entonces dices, voy a orar. Cuando vas a orar, lo primero que pasa es que tú estás agradecido porque sabes que Dios te escucha. No oraríamos si no supiéramos que Dios nos escucha. Qué privilegio es saber que Dios dice, te dejé una puerta abierta, un acceso enorme para que puedas ir delante de mí y presentarme tus peticiones. Entonces, esa oración, ese momento de súplica en la presencia de Dios ya te lleva al agradecimiento, nada más por saber, Dios me está escuchando. Estoy en la presencia de Dios, está atendiéndome el Creador, está pendiente de mí y eso ya per se es maravilloso. Fíjate lo que dice Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias.
Nota cómo este pasaje nos invita a dejar las cosas que nos afanan en las manos de Dios. O sea, por nada estéis afanosos. Para que no estés afanado, tienes que dejar esas cosas en las manos de Dios. Ese es el primer momento. Vas con Dios, oras y estás agradecido simplemente porque te está escuchando. Hay un segundo momento. Ese segundo momento es cuando oras y ves la respuesta. Son dos momentos independientes. A veces estamos orando, a veces pasa tiempo y no ves la respuesta a la oración. Esta alabanza que cantamos al inicio dice, a veces no vemos que los montes se mueven, pero estamos confiados. A veces no vemos la respuesta, pero estamos confiados. Pero ¿qué tal cuando viene la respuesta? ¿Qué tal cuando ves que Dios empieza a mover las circunstancias? O aún más, cuando no mueve las circunstancias, pero que mueve el corazón, tu corazón. Y que a lo mejor en medio de las mismas circunstancias tú ves y empiezas a sentir paz, empiezas a estar tranquilo, ves una forma en la cual Dios te permite ahora enfrentar la situación con un punto de vista diferente, una percepción diferente, y tu corazón, aún en las mismas circunstancias, está descansado, está confiado. Eso vuelve a producir gratitud, una gratitud profunda que se expresa como esa acción de gracias. Acción significa algo que vas a hacer. Es algo que es muy importante en esta parte de la enseñanza. La gratitud es algo que se debe expresar. Fíjate lo que dice en el Salmo 100, versículo 4. Dice el salmista, entrad por sus puertas con acción de gracias. De entrada, habla de algo que estás invitado a hacer. Muévete a acercarte al Señor, entrad por sus puertas. Aquí habla de las puertas de la casa de Dios, las puertas del santuario. Sigue diciendo, por sus atrios con alabanza. Cuando vemos a Dios respondiendo a nuestras oraciones, tenemos muchas razones para alabarlo. Dice el pasaje, alabadlo, bendecid su nombre. Cuando vas al libro de los Salmos, encontramos cientos así de cánticos, cientos de himnos de alabanza, de invitaciones y de expresiones de gratitud, de acción de gracias, y la mayoría de ellos es porque están viendo o están reconociendo la respuesta a la oración. Ahora, una vez más, aquí viene de la mano la invitación de Dios a ¿quieres oraciones contestadas? Pues primero ponte a orar. En el sentido práctico, ¿qué es la acción de gracias? Todos los días, dice la Biblia, cada día Dios nos colma de beneficios. Cada día tenemos muchas razones para tener acciones de gracias, de gratitud hacia Dios. En ese sentido, la acción de gracias es una expresión de gratitud por cada bendición que hemos recibido. Yo sé que tú y yo enfrentamos problemas, enfrentamos necesidades. Pero también tenemos muchas bendiciones que si nos ponemos a contar todas las bendiciones de Dios, realmente nuestro corazón se inclinaría más a la gratitud y menos a la queja, menos a la preocupación. Tú puedes estar agradecido y es algo que está entre tú y Dios. Pero la acción de gracias transforma esa gratitud secreta en algo que es público, en algo que se puede ver. En algo que las personas pueden notar, esta persona está agradecida con Dios. Eso es la acción de gracias. Es una gratitud que empezó del corazón, pero que brota hacia una acción. Es una expresión de gratitud por cada bendición recibida. Y por eso aquí es muy importante, y tú lo vas a ver a través de las Escrituras, cómo Dios constantemente te está recordando o te está invitando a recordar lo que ha hecho por ti, lo que te ha transformado, las victorias que te ha dado, las áreas en tu vida que tú has querido poner en sus manos y las has visto transformadas. Dice la palabra de Dios en el Salmo 126:3, dice, grandes cosas, la expresión no es exageración, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Cuando volteamos a nuestra vida y vemos su cuidado, cuando volteamos a nuestra vida y vemos su provisión, es reconocer
cuántas cosas Dios hace en nosotros. Ahora, nota, la alegría que el corazón siente, la expresión en esta acción de gracias a la cual somos invitados, va a surgir de que tú medites y seas cada día más consciente de cómo Dios te ha guardado, aún en los momentos difíciles. Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción. Lo experimentamos. Y en la aflicción, cuando ves que Dios te cuida, cuando ves que Dios te consuela, cuando ves que Dios te sostiene, son razones para estar agradecido. El agradecimiento es algo que no se puede forzar. Tú le puedes decir a un niño, y esto es un buen ejemplo, tú le puedes decir a un niño, da gracias. Gracias. ¿No? Cuando verdaderamente hay agradecimiento, no tienes ni que decirle, da gracias. El corazón del creyente, cuando verdaderamente está agradecido, no vas a necesitar que Dios te recuerde, agradece, sino vas a vivir agradecido por todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Por eso es muy importante meditar así en el interior, en nuestro corazón, por cada bendición que Dios nos ha dado, porque eso va a inclinar de manera automática, va a inclinar tu corazón a la gratitud, al gozo, va a inclinar tu corazón al optimismo, pero también pasa lo contrario. Cuando el corazón no es agradecido, va a ser muy fácil que llegue la queja. Cuando el corazón no es agradecido, va a ser muy fácil que a tu corazón llegue la amargura o que te sientas frustrado. ¿Sabes por qué? Porque el ser humano es así. Recordamos con mucha facilidad lo que no nos gusta. Recordamos con mucha facilidad las cosas tristes que nos han pasado y fácilmente se nos olvidan las bendiciones. Entonces, la enseñanza en la palabra de Dios es, ¿vas a enfrentar situaciones tristes? Sí. O sea, la palabra de Dios no nos engaña, no nos dice, a ver, la vida cristiana es así un camino de pétalos de rosa, ¿no? Vas a enfrentar situaciones difíciles. ¿Cómo las vas a enfrentar? Confiando en que Dios tiene un plan, un propósito a través de ellas, o vas a atravesarlas quejándote. En la misma palabra de Dios encontramos a un creyente, un buen creyente, una persona que es célebre en la Biblia porque es una persona que se le conoce porque continuamente estaba alabando a Dios. Es más, varios de los salmos y varias de las canciones de alabanza que encontramos en la Biblia las escribió esta persona. Esta persona se llama Asaf. Y hay un momento en la Biblia donde Asaf empezó a concentrarse en lo mal que le estaba yendo. No sé a quién se parece, pero vamos a leerlo. En el Salmo 77, versículos 7 en adelante, Asaf empieza a hacer unas preguntas que reflejan la condición de su corazón. Dice, ¿desechará el Señor para siempre? Él se sentía desechado, apartado del Señor. ¿Y no volverá más a hacernos propicio? O sea, ¿ya no nos va a hacer caso Dios? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? O sea, son preguntas que nos dejan ver cómo se sentía Asaf. Se sentía alejado de Dios, se sentía apartado de su misericordia. Sigue diciendo, ¿se ha acabado perpetuamente su promesa? O sea, él llegó a pensar, las promesas de Dios en mi vida no se van a cumplir. Sí, yo sé que esta promesa es para otros, pero para mí no. ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Fíjate cómo este sentir en el corazón de este creyente Asaf surgió porque centró sus pensamientos en las circunstancias, porque se concentró en sus emociones, en lo que estaba sufriendo, en lo que él alcanzaba con su corta vista a ver, y claro, él nada más veía una nube gris que se cernía sobre todo lo que hacía, y eso lo llevó a un corazón que dejó de confiar, a un corazón que lo llevó al terreno de la incredulidad. Eso es una de las ironías que
lo hemos compartido varias veces, que como creyentes podemos tener un corazón incrédulo. Y llevó a Asaf a un corazón incrédulo, a tal punto que se pone a preguntarle a Dios, Dios, ¿por qué? ¿Por qué permites que pase esto? Y empezó a dudar del cuidado de Dios, empezó a dudar de la bondad de Dios. Pero es hermoso ver cómo Dios, aún en nuestros momentos de incredulidad, en nuestros momentos donde en el corazón nos sentimos lejos de Dios, Dios dice, yo no estoy lejos. Y Dios empezó a trabajar en el corazón de Asaf, empezó a trabajar ahí en su interior, y Asaf entonces recapacita y dice en el mismo Salmo, versículo 10, dije, enfermedad mía es esta. O sea, Asaf entendió, a ver, esto nada más pasa dentro de mí. Dios no está lejos. Dios no está así ausente. Dios no está indiferente a lo que pasa en mi vida. Enfermedad mía es esta. Mejor voy a traer a la memoria todas las veces que Dios me ha sacado adelante. Y dice el pasaje, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Es decir, todas las veces que yo he comprobado que Dios me ha tenido tomado con su mano derecha. Versículo 11, me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Y fíjate cómo esa decisión personal de este creyente en angustia, en problemas, en tribulación, de recordar las bendiciones pasadas, le ayudó a recuperar su confianza en Dios. En ese momento, seguramente las circunstancias no habían cambiado, pero Asaf empieza a pensar, Dios siempre ha sido fiel. Y eso movió otra vez su corazón a la gratitud y a la alabanza. Versículos 12 en adelante dice, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Cuál camino? Aquí ya no está hablando en pasado. El camino en el que en ese momento estaba, Asaf ya podía decir, Dios, este camino, este en el que me has puesto, este es el camino que tú elegiste para mí y Dios, tu camino es santo. Y entonces viene otras preguntas, pero ya no es una pregunta de duda, ya es una pregunta de exaltación al Dios en el cual él ha decidido volver a confiar. Dice el pasaje, ¿qué Dios es grande como nuestro Dios? ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas, hiciste notorio en los pueblos tu poder. Este sentido de confianza en el Señor que nos lleva a la gratitud aún en medio del problema es muy importante porque esto va a potenciar, a incrementar tu amor por Dios. Y cuando tú empiezas a amar más a Dios, se convierte en un círculo virtuoso en el cual le empiezas a dar más gracias, más agradecido por lo que estás viviendo y entonces vas a tener más razones para alabarlo y más razones para amarlo más. Dice en el Salmo 116, este salmo lo escribe David, dice, amo a Dios, amo a Jehová, porque ha oído mi voz y mis súplicas. Por eso te decía al principio de esta plática, estamos agradecidos con Dios cuando oramos, porque sabemos, me está escuchando. Este es el momento, aún antes de que la oración sea contestada. Estás agradecido porque tienes acceso directo a la presencia de Dios. ¿Sabes? A veces me han llegado a decir algunas personas, oye, te encargo que ores por esto porque tú estás más cerca de Dios. Y siempre les aclaro, no, aguas con esto, aguas con esta idea, es una trampa del diablo. Dios no tiene hijos consentidos. Si no hay así un impedimento en tu corazón, un pecado no confesado, todos tenemos el mismo acceso a la presencia de Dios. Aquí no hay VIPs. Lo mismo te escucha a ti que me escucha a mí si tú tienes un corazón limpio. Si has ido con Dios, has confesado tu pecado y Dios te escucha igual.
Y entonces, ¿qué agradecimiento surge en el corazón de saber, Dios me escucha, Dios está pendiente de mí? Aún antes de que Dios siquiera pueda contestar la oración. Hay un pasaje que dice, mientras aún hablen, habré escuchado. Sigue, dice en versículo 2, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto, le invocaré todos mis días. Estamos agradecidos de entrada porque Dios nos escucha. Pero para continuar, o sea, como si eso fuera poco, para continuar sabemos, Dios va a contestar. Dios siempre contesta, nada más que a veces no contesta conforme a lo que tú pensabas. Como hijos, como niños, siempre queremos que Dios nos diga, sí, adelante, ¿no? Pero en el amor a veces uno dice, como padre a sus hijos, no, esto no es lo mejor en este momento. Y a veces Dios contesta sí, a veces Dios contesta no, a veces Dios contesta, espera, no es el momento. Gracias a Dios, así yo te lo digo con toda sinceridad, gracias a Dios por las veces que me ha dicho que no. Gracias a Dios por las veces que me ha dicho espera, porque de veras yo me hubiera metido en cada lío si no hubiera esperado así en el tiempo de Dios. Pero qué hermoso saber, Dios te escucha y eso hace que tu amor por Él crezca, que tu fe crezca. Y por eso estás con más ganas de orar. Oras más y si oras más, vives más confiado. La gratitud es completamente opuesta a la murmuración y a la queja. Un corazón agradecido es un corazón que no deja espacio para que se acomode ahí una queja, una amargura, una murmuración. Caso contrario, si tú permites una queja en el corazón, así, cuando la queja entra al corazón, por la misma puerta que entró la queja, por la misma puerta sale la gratitud. Por la misma puerta sale el gozo. Por la misma puerta sale la oportunidad que tenías de estar contento y alabar a Dios. La verdadera oración, la oración eficaz, como lo llama la palabra de Dios, es un antídoto, así perfecto, para la queja. La oración te va a llevar a la gratitud. En realidad, las personas quejosas no son otra cosa que personas malagradecidas, porque no hay persona. Es más, aún antes de conocer a Dios, Dios nos cuidaba. O sea, eso es misericordia de Dios, cuidado de Dios, amor de Dios. La persona que se queja es una persona que pierde de vista todo lo que ha recibido de Dios. Y la queja refleja falta de confianza en Dios. La queja refleja falta de gratitud. Si tú quieres, o tienes de casualidad algún problema con alguna queja, ve con Dios y dile, Dios, yo no quiero que la queja me robe la gratitud, me robe el gozo, me robe la paz. Ahora, va a haber situaciones que vas a atravesar que no son fáciles. Hay un pasaje en el Salmo 84 que dice, habla de los valles de lágrimas. ¿Sí? Esos valles donde, si tú dices, oye, ¿quieres pasar por un valle de lágrimas? Pues todos decimos, no, yo paso, ¿no? Pero son necesarios. Dios tiene un plan a través de esos valles de lágrimas. Y el pasaje sigue diciendo, atravesando el valle de lágrimas, Dios lo cambia en fuentes, lo cambia en bendición. Por eso debemos recordar que siempre cuando Dios permite una aflicción en nuestra vida, Él siempre tiene un propósito. Cuando enfrentes problemas, a lo mejor hoy los estás enfrentando, a lo mejor están a la vuelta de la esquina, pero no tengas duda, los vas a enfrentar. Cuando enfrentes problemas, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Dar gracias. Para la parte humana suena raro, ¿no? Oye, me acaban de avisar que me robaron el coche. Dios, gracias porque me robaron el coche. Suena raro, pero es el corazón que Dios puede bendecir. En segundo lugar, en lugar de preguntar ¿por qué?, debemos cambiar la pregunta y preguntarle a Dios ¿para qué? ¿Qué te has propuesto? ¿Cuál es tu propósito en mi vida
a través de este valle de lágrimas, a través de esta aflicción. A veces Dios quiere corregir algo. Yo recuerdo así situaciones en mi vida difíciles que para mí fue así bien fácil captar. No, aquí Dios está. Ya sé por dónde viene. Esto hay que corregirlo. Y cuando aceptas la corrección, realmente después sales más agradecido porque Dios en su cuidado no te permitió seguir en ese camino que te estaba afectando. A lo mejor no es corrección, a lo mejor te quiere llevar a una comunión más íntima con Él. Y que son momentos que buscas más al Señor, buscas más en la oración, en la palabra, esa comunión con Él. Y son los momentos en los cuales puedes ver al Señor de una manera que no la podías ver en el tiempo de bendición. Hay pasajes, por ejemplo, dice Salomón, dice, mejor es el día del luto, o sea, el día del funeral, que el día del nacimiento. Desde el punto de vista humano, tú no entiendes así a la primera por qué para Dios, dice, es más valioso, más importante el tiempo donde puedes meditar en la eternidad que el tiempo donde cualquiera se goza de un niño que acaba de nacer. Cualquiera se goza de las bendiciones. Cualquiera se pone contento cuando le aumentan el sueldo. Pero ¿quién puede estar confiado cuando te dicen pasa a recursos humanos? Ahí solamente puede estar confiado el que tiene su confianza puesta no en el trabajo, no en las circunstancias, no en la salud, sino en un Dios que está por encima de todo eso. Por eso, cuando vengan las aflicciones, tú pregúntate, ¿qué es lo que quiere Dios hacer en mi vida? A veces te va a llevar a terrenos en los cuales solo ahí va a poder fortalecer tu fe. Pedro le escribe esto a los creyentes, 1 de Pedro 1, versículos 6 y 7. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, cuando la aflicción llega a tu vida, no le preguntes a Dios por qué. Vele a dar gracias. Dile a Dios, Dios, ¿cuál es tu propósito? Y a través de los ojos de la fe, dile Dios, ¿qué cosa tendrás para mí atrás de esto? ¿Qué tendrá para mí Dios envuelto en esta caja negra? ¿Qué es tan valioso que Dios lo trajo a través de este valle? Necesitamos fe para creer que las circunstancias difíciles nos ayudan. Esa es la fe que Dios quiere producir en el corazón del creyente. Podemos caer en la trampa, y es muy fácil, caer en la trampa, por ejemplo, de Jacob. Jacob en esa oración egoísta, cuando él va camino a buscar a su familia materna, hay una parte en el camino donde él se queda dormido y Dios le da una revelación. Él despierta después de esa revelación y fíjate la oración que expresa Jacob. Dice en Génesis 28, versículo 20, e hizo Jacob voto, diciendo, fíjate el sí condicional, si fuere Dios conmigo, si me guardare en este viaje en el que voy, si me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Si todo me sale bien, voy a estar contento. Si todo sale como yo quiero, sigue diciendo, y esta piedra que he puesto por señal será
casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Dios, ponte las pilas. Si quieres que yo te ofrende, bendíceme. Gracias a Dios, Dios es Dios y Dios nos ama a pesar de este tipo de oraciones. Porque efectivamente Dios bendijo a Jacob. Pero Jacob tardó muchos años en entender que esto no era un negocio. Jacob, casi al final de su vida, cuando llega a Egipto, Faraón le pregunta: Jacob, ¿qué edad tienes? Jacob responde su edad, creo que tenía para ese momento 130 años, y le dice a Faraón: pocos y malos. Porque tardó mucho en descansar en el cuidado de Dios. Porque tardó mucho en descansar en que Dios sí estaba pendiente de su vida. Qué diferente hubiera sido la vida de Jacob si él hubiera aprendido desde más joven a que en Dios se puede confiar, aunque las circunstancias te digan todo lo contrario. Job. Fíjate la diferencia en la expresión de Job, en la fe de Job. Job 13:15, la primera parte del versículo dice: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. O sea, a Job no le importaba que las cosas estuvieran bien. Estaba viviendo una tragedia. Y dice, reafirmando su confianza: aunque él me matare, en él esperaré. Esta es una fe audaz. Esta es una fe de la cual Dios se goza. Una fe que decide seguir creyendo, aunque todas las circunstancias a tu alrededor te digan: ¿sigues confiando en Dios? Lo que tú y yo creemos se pone a prueba en las situaciones difíciles, no en las situaciones favorables. Tu fidelidad a Dios se pone a prueba en las situaciones complicadas, no cuando todo va a favor. Cuando las cosas se salen de control, en esos momentos donde yo creo que todos lo hemos experimentado, donde las cosas no nada más van mal, sino que te parece que van de mal en peor, es ahí donde Dios te dice: ahí quiero que sigas confiado, confiada. Bendecir a Dios porque te acaban de elegir para un puesto importante, todos lo hacen. En la Biblia encontramos, por ejemplo, a los 3 jóvenes hebreos, ¿no? Los amigos de Daniel, Sadrac, Mesac, Abed-Nego. Dice la Biblia que el rey los encontró más preparados, más sabios, y los puso sobre los negocios del reino. En ese momento, cualquiera hubiera estado contento. Cualquiera hubiera dicho: claro, por mi confianza en Dios estoy aquí. Pero llegó el momento de la prueba. Un día a Nabucodonosor se le ocurre levantar una imagen de sí mismo ahí en un campo de Babilonia, cerca de Babilonia, en el campo de Hera, y manda pregonar que todos deben arrodillarse ante esa imagen. Estos 3 jóvenes hebreos, fieles a Dios, cuando todo el mundo se estaba postrando ante las ideas que gobernaban su tiempo, ellos dijeron: nosotros somos de Dios. Se mantuvieron en pie. Los amenazan: si no te postras, te vamos a acusar con el rey. Se mantuvieron en pie. Los llevan delante del rey. El rey les dice: que no me hacen caso. Si no se postran, los voy a lanzar al horno de fuego. Se mantuvieron en pie. Es más, le dicen a Nabucodonosor: no es necesario que te respondamos. Nuestro Dios nos puede librar. Claro, imagínate la escena. Nabucodonosor se enfurece, dice el pasaje que se le demudó el rostro de enojo, de ira contra estos muchachos. Manda calentar el horno de fuego muchas veces más de lo acostumbrado, y ellos se mantuvieron fieles. Ellos fueron atados, lanzados al horno de fuego. El rey se siente así satisfecho de su ira y enseguida se asusta porque ve cómo estos jóvenes caen al horno de fuego
y de repente ve a 4 personas caminando en medio del fuego. Y Nabucodonosor le pregunta a sus cercanos, ¿qué no echamos 3? ¿Por qué veo 4? Se acerca un poco al horno de fuego Nabucodonosor y con otra voz, con otro tono, les dice, Sadrac, Mesac, Abed-nego, salgan. Cuando ellos salen, se acercan los hombres, ni siquiera olían a quemado. En la casa sacamos una tortilla y toda la casa huele a tortilla quemada. Estos no olían ni a quemado, ni sus vestidos tenían olor a fuego. Y entonces ese Nabucodonosor que con ira los había mandado al horno, ahora dice, bendito sea el Dios de estos, que estuvieron dispuestos a entregar sus cuerpos para ser quemados antes de servir a otro Dios que no fuera su Dios. Muchas veces lo que Dios hace a través de las aflicciones es librarnos de las cosas que nos atan. Estos jóvenes fueron lanzados al horno atados. Lo único que se quemó en ese horno fueron sus ataduras. Habían sido fieles y Dios ahora los está animando a seguir siendo fieles. Pero el ejemplo es muy importante para nosotros. Porque tú y yo, hoy que decimos yo creo en Dios, como esos hombres, tendremos la oportunidad atrás de la aflicción para decirle, Dios, gracias porque en ese tiempo me libras de la incredulidad. Porque en ese tiempo me libras de la queja. Porque a través de la aflicción tú me libras de la amargura y de todo aquello que pueda impedir que Dios se manifieste con poder en tu propia vida. ¿Sabes? Esta victoria es la verdadera victoria que solo se gana cuando Dios, en medio de tus circunstancias, como se llamen, tú le das el lugar a Dios y le dices, Dios, sigo confiando en ti. ¿Cuántas veces no enfrentamos una enfermedad? Y Dios dice, quiero que tengas victoria sobre la enfermedad, pero nada más la puedes tener en la enfermedad. Cuando Dios quiere darte eso que a ti te hace falta, estás en la circunstancia adversa, Dios quiere que tengas la victoria en la circunstancia. No se trata de decir, Dios, quítame la circunstancia para que entonces pueda venir a alabarte, para que pueda venir a estar agradecido, para que pueda estar contento. Jesús obtuvo la más grande victoria, la victoria en la cruz, siendo humillado, siendo rechazado, Todo eso nos habla de cómo en lo que para el hombre puede parecer el momento de más humillación, para Dios puede ser el momento de exaltación. Entonces, cuando pierdas tus apoyos, cuando pierdas aquello en lo que confías, cuando tus recursos no sirvan para nada, cuando tu capacidad fracasa, es donde le puedes decir a Dios, Dios, todo esto, qué bueno que me lo quitaste, yo sigo confiando en ti. Y podemos ver a ese David que escribe, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y lo escribe en una cueva, en el desierto, siendo perseguido por su vida. Si tú haces a un lado la fe, no te queda nada. Si tú abrazas la fe, la confianza en el Señor, de esa fe va a surgir gratitud, va a surgir acción de gracias. Y de la mano de esa acción de gracias, tu corazón va a tener un deseo, voy a alabar a Dios. No se necesita ser cristiano, no se necesita tener fe para gozarte cuando te va bien. Se necesita fe en Dios para gozarte cuando las cosas parece que van mal. O se van mal o están mal. Para terminar vamos a ver este versículo en Habacuc. Habacuc capítulo 3. Donde nos habla de un gozo, una alegría especial reservada para aquel que a través de los ojos de la fe, aunque las circunstancias digan una cosa completamente gris, él sigue viendo, ese creyente, esa persona,
sigue viendo el sol. Habacuc 3, 17 y 18. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. En otras palabras, aunque todo esté mal, aunque todo vaya en picada, aunque no haya ni siquiera, dice el pasaje, ni siquiera para el mantenimiento. Dice el versículo 18, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Estas palabras sencillas, cortas, con todo, pueden albergar, tienen el espacio para que tú pongas ahí cualquier cosa, para que no te robe eso, tu confianza en Dios. Y que tú puedas decir, en Dios mi alma está confiada. Vamos a orar. Dios, te damos muchas gracias porque nos invitas y te comprometes con nosotros a que si creemos, nuestra vida siempre va a estar en el lugar donde tú puedes bendecir. No necesariamente siempre en la bendición material desde el punto de vista humano, sino en el lugar, en el camino en el cual tú siempre tienes lo mejor para nosotros. Como el pasaje que leímos, ese camino santo, tu camino, en el cual tú has decidido que tus hijos caminemos y en el cual podemos recibir y apreciar todo lo que viene de tu mano. Te damos muchas gracias porque nos invitas a descansar en ti, a orar, a poner nuestra vida en tus manos y a descansar en que no importa cuáles son las circunstancias, sabemos que tú tienes un plan, que tú tienes un proyecto y que tú no te vas a cansar hasta llevarnos al final del proyecto. Gracias, Señor, por alentarnos, por movernos a descansar en ti. Gracias porque nos escuchas y gracias porque nos respondes. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.